Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis de personaje. El día de hoy vamos a hablar de Neya Baraja, o de la que tiene el eslogan más conocido de lo que es el universo de Overlord, de Su Majestad Ainz Olgón es Justicia. Pero antes de continuar, aunque no lo considero spoiler, aún así, este análisis va a tener spoilers ya que pues voy a hablar de una personaje que en el anime no ha salido. El anime abarca hasta el noveno volumen, hasta el final del volumen 9, el anime de Overlord por supuesto, y Neya aparece en los volúmenes 12 en adelante. Así que bueno, si consideran spoiler hablar de una personaje que salió hace ya unos 3 años, ok, alerta de spoiler. Lean la novela. Neya Baraja se ha convertido dentro del fandom de Overlord como uno de los mejores personajes que han aparecido en esta obra. Incluso algunos la tienen de waifu por encima de Albedo y Shaltir, que han aparecido desde el mismo comienzo de la obra. Neya es, como les digo, un personaje relativamente nuevo. Salió desde el volumen 12 y ha superado en preferencia en el corazón de muchos sobre Albedo y Shaltir. ¿Y por qué es esto así? ¿Qué tiene de especial este personaje y por qué se ha ganado el corazón de una comunidad en tan solo dos volúmenes que protagoniza? En realidad se aparece en este último volumen 14, pero son menciones muy fugaces, así que en realidad ella ha aparecido en dos volúmenes. Bueno, de todo esto y mucho más hablaremos el día de hoy. Así que bienvenidos al análisis de personaje de Neya Baraja. Neya Baraja es una chica humana de unos 16, 18 años que pertenece al Reino Sagrado o Reino Santo, país que está ubicado al suroeste del Reino de Restiz. O bueno, lo que era el reino. Neya era parte del cuerpo militar de aquel país conocido como Paladines del Reino Sagrado, aunque ella apenas era una escudera, el rango más bajo. Hija de un par de padres talentosos, heredó la capacidad de su padre con el arco, pero también heredó de su padre sus tan característicos ojos que hacen parecer como si siempre estuviera frunciendo el ceño y mirando mal a los demás. Esto provocó que Neya, desde muy pequeña, fuera solitaria, pues causaba miedo a quienes la rodeaban, aunque nada que ver con su verdadera personalidad de ser una joven gentil y carismática que busca el bien común. Aún así, dada su soledad, siempre fue muy independiente. Sus seres queridos más cercanos siempre fueron sus padres. En la novela no se menciona que ella fuera de amigos. Su personalidad tuvo un cambio, o más bien una evolución, al conocer al rey hechicero Ainz Olgón, ya que su visión del mundo se volvió más pragmática. Comprendió la lógica de Ainz y se dio cuenta que aquellos que proclamaban la justicia en su país estaban equivocados. La verdadera justicia solo podía ser impartida por un ser supremo. Solo podía ser impartida por su majestad el rey hechicero Ainz Olgón. Y me gustaría entrar en detalle de el cómo ella llegó a esta conclusión. Así que les voy a dar un poco de contexto. En primer lugar, como les dije, ella es de un país que se llama el Reino Sagrado. O sea, ya por el mismo nombre nos evidencia, nos delata de que es un país un tanto poquito religioso e incluso fanático. Eh, el hecho es de que Neya conoce a Ainz, pues acompaña a una delegación de paladines de su país a pedir ayuda. El reino sagrado por ese momento estaba siendo asolado por Jabal Dabaot y un ejército de 100.000 semihumanos. Y los paladines estaban desesperados, o sea, fueron al país de un reino muerto. La gente del reino sagrado, y más aún los paladines, despreciaban profundamente a los seres que ellos consideraban malignos. No precisamente a los seres malignos, sino a los seres que ellos consideran malignos. Esto aún sigue hoy en día, ¿eh?
y aún más a los no muertos. Pues bueno, la primera impresión que se lleva Neya de Ainz rompe por completo sus prejuicios que tenía respecto al reino muerto. Citando la novela respecto a su impresión dice: ¿es realmente un no muerto? No puede ser. En la mente de Neya, los no muertos eran criaturas como zombies, esqueletos, espectros y otras criaturas de este tipo. En este caso, el rey hechicero no podía ser descrito como un no muerto en los ojos de Neya. Misteriosamente, su rostro esquelético no la asustaba. De hecho, se podría incluso decir que tenía un aire de pureza y santidad sobre él. Era un ser fuerte, un ser asombroso, un ser cuyo poder excedía la capacidad que su mente podía comprender. En otras palabras, era un ser supremo. Ya solo con esta impresión inicial de Neya respecto a Ainz hizo que muchos de nosotros, pero joder, yo creo que a la mayoría, pusiéramos a Neya como... ¡Buah! O sea, ahí instantáneamente la quisimos. O sea, ahí instantáneamente sentimos un gran cariño hacia su personaje. Neya pudo reconocer de inmediato al ser que tenía delante de ella, pese a toda la cultura que ella tenía inculcada, todos los valores y principios que de una u otra forma sí era acertada respecto a lo que eran los no muertos. No podemos venir a pensar de que todos los no muertos son como Ainz, o sea, evidentemente son seres malignos. Y por eso mismo es que el país de Neya era no solamente muy receloso con los no muertos, los paladines en especial con los no muertos, pero el país en general con los seres malignos, entre ellos la gran mayoría de los semihumanos. También ayudó el hecho, creo yo, de que Neya había sido solitaria y pues ella misma también había armado como su propio sistema de valores y sus opiniones habían sido influenciadas por la educación que obtuvo y por sus padres. Digamos que nunca tuvo como estas relaciones de amigos en las que se juntan por ideas, que es lo común, ¿no? Tú estás por ejemplo, en el colegio, tú, si a ti te gusta el manga o las cosas frikis, bueno, te haces con los que comparten tus aficiones. Si te gusta el fútbol, los deportes, te haces con los que están con tus aficiones. Es muy común y eso, crean o no, nos va formando como personas y va formando nuestro sistema de valores. Y sus padres lastimosamente los perdió en esa guerra contra Yaldabaoth. Perdió tanto a su madre como a su padre. Su madre era una integrante de la Orden de los Paladines y su padre hacía guardia en la muralla principal, en la gran muralla que existe en este universo, y ambos fueron asesinados por el ejército de Yaldabaoth o por Yaldabaoth mismo. Creo que sí, su padre muere por un hechizo que lanza el bueno de Demiurge pasándose por Yaldabaoth. Así que quizás para ella sí fue más fácil aceptar a Ainz que los demás, pues estaba sola y necesitaban ayuda de todas maneras, y era un ser que ella automáticamente reconoció como: este es un ser supremo, es lo que necesitamos. Este punto en la vida de este personaje fue clave. En el momento en el que lo vio, fue un punto de inflexión. Pues a partir de ahí y de las muchas interacciones que más adelante tiene con Ainz, finalmente se vuelve una fiel adoradora a él. Pero creo que si bien este es un punto de inflexión, el momento en el que ya su mente definitivamente hace clic y se genera la adoración que ella tiene hoy día hacia Ainz, es más adelante, cuando ella en realidad muere y resucita gracias al poder de Ainz. Pero esto, para llegar hasta allá, primero tiene que pasar por varias situaciones. De hecho, es que en ella desde un principio fue un poco atrevida, pues ella se reveló a su líder, a Remedios. La señora Remedios, que es un poco, bueno, que genera un poco de animadversión en lo que respecta a todo el fandom.
Pues Remedios representa todo lo contrario a Neya, y ya más adelante hablaré un poco más de eso. Pero cuando Neya conoce a Ainz, obviamente ellos le piden ayuda. Pero lo que consiguen de Ainz es que el rey hechicero les dice: voy a enviar a Momón en unos 3 años. De hecho, es por la misma Neya que se reduce la cantidad de tiempo. Y eso enfurece mucho a Remedios. No sé si es por las mismas vivencias de Remedios que ella se vuelve así tan testaruda, aunque ya lo era en un pasado. Y no estamos hablando mucho de Remedios en realidad. Pero, a ver, en este punto Remedios sí como que le tiene cierta... no creo que solo a ella, no le tiene cierto desprecio, sino que es en general, como que Remedios está cansada de todo lo que está ocurriendo. Pero bueno, si algo en un futuro le dedico un video a Remedios. El hecho es de que gracias a ella consiguen que la ayuda que el rey hechicero les había propuesto de mandar en 5 años se reduce a 3 años. Pero luego el mismo Ainz contacta con ella, y gracias a la intervención de Nella, de ir y abrirle la ventana y, y hacer que el rey hechicero tuviera una audiencia fuera de la etiqueta con los paladines, es que ellos consiguen que Ainz vaya en ayuda al reino sagrado. Y es durante todo este tiempo, durante todas las vivencias que ocurren, que Nella empieza a conocer más a Ainz. Nella nunca había conocido a un rey. La reina sagrada había muerto y en realidad nunca la había conocido. Además, Nella fue colocada como la escudera del rey hechicero, así que ella compartió muchísimo, muchísimo tiempo con él. Y con ello ocurre algo curioso, y es con lo que ocurre con casi todos los seres. De hecho, sí, ocurre con todos los seres dentro de Overlord, que cuando ven a Ainz y descubren lo poderoso que es, automáticamente no lo pueden tomar como alguien normal. Nella se da cuenta en las interacciones con Ainz de que él en realidad él es sabio a los ojos de Nella, él es una persona sabia, pero simplemente porque al ver que es un rey y que le habla a ella normal y que intenta que no se sienta incómoda y que la trata muy bien, eso hace que en ella sienta aún mayor aprecio, porque joder, él es un rey, él es un ser muy poderoso y me trata a mí, una don nadie, como un igual. Y eso impacta mucho en ella. Eso le toca a ella mucho, porque no solamente por la posición de Ainz y por ser un no muerto, sino que además ella nunca había sido tratada de una manera, digamos que amigable, amistosa, por su misma apariencia. Y su soledad hace que reconozca en Ainz un nuevo modelo a seguir. Quizás la pérdida de sus padres influye en esto. Ella se había quedado sola, y en Ainz encuentra un nuevo resguardo, un nuevo motivo para vivir. Su nación estaba vuelta a mierda. Sus padres habían muerto. Todo lo que quería estaba siendo destruido. Y llega El Salvador, un ser no muerto más allá de su imaginación respecto a lo que poder se dice, y la trata con educación, y más adelante incluso la trata con vehemencia, la palabra sería con preferencia por sobre incluso otros. Porque es algo en lo que Ainz también, él empieza a generar cierto, no sé si la palabra sería cariño, pero sí cierta preferencia hacia ella. Pues Ainz durante todo el volumen 12 y parte del 13 intentó ganarse a Remedios para tenerla de su lado, y al darse cuenta de que es imposible, decide centrarse en ganarse el favor de Nella. Y Nella, cada mínima acción de un ser tan poderoso y de la posición que es, lo toma de una manera wow. O sea, para ella es impresionante que un rey
y un ser de tal calibre se dirija y la trate a ella, que es meramente nada, pues, de tal forma. Y yo creo que el punto de quiebre en el pensamiento de ella sobre lo que en ella se convierte, no solamente por el aprecio que ella empieza a tener a Ainz, sino por sus nuevos ideales y su nuevo sistema de valores, es al ver la diferencia entre los pensamientos de su líder Remedios y entre las acciones de Ainz. Remedios siempre fue para los paladines el símbolo de la justicia. Siempre fue el símbolo de que si se actuaba bien se conseguían buenas cosas. Pero todo lo que les había ocurrido había sido totalmente injusto. Era una injusticia. El poder de Yaldabaoth, el poder de sus fuerzas, era algo que la justicia de Remedios no comprendía ni explicaba. Pues la justicia de Remedios era: si hacemos cosas buenas, nos pasan cosas buenas. Pero mira, la vida no es así tan sencilla, querida Remedios. Llega en un momento algo totalmente inesperado y te tumba esa creencia. Y en este caso fue un ejército de 100.000 semihumanos que destruyó medio país y mató a la reina sagrada, tu símbolo de adoración más grande. Neya eso le chocó muchísimo, pues Neya también, debido a su edad, probablemente estaba buscando su camino, estaba buscando su razón de vivir, estaba buscando su nuevo sentido a la vida. Es una época por la cual creo que todos hemos pasado, o quizás estemos pasando, de ir actualizando nuestros puntos de vista y ir encontrándole un sentido a lo que vamos realizando y a lo que vamos a realizar. Neya estaba pasando por ese momento, incluso seguramente estaba pasando una gran depresión, seguramente ni siquiera tuvo tiempo de afrontar el duelo de la pérdida de sus padres. Neya, su estado psicológico seguramente durante esos momentos estaba perdida, estaba confundida, no sabía qué iba a hacer de ella, de su país, ni de nada. Pero apareció ante ella un ser que, a diferencia de su capitana, de su líder, Remedios, decía que de nada vale decir si no se actúa. De nada vale que tú quieras que algo salga bien si no estás dispuesto a realizar acciones que pueden complicar ese camino. A ver, voy a ser más específico. En una situación en la que Remedios y los paladines asaltan un pueblo para rescatar a gente que está secuestrada, ellos retroceden al ver que un semihumano iba a matar a un niño. Ainz simplemente llega y mata al semihumano con el niño, permitiéndoles al ejército de paladines y los que tenían junto con ellos rescatar el pueblo. Si Remedios hubiera seguido accediendo a las demandas de el semihumano, no hubieran podido haber rescatado a la gente, no hubieran podido haber salvado ese pueblo. Esa es la dicotomía que se plantea en los volúmenes 12 y 13, y sobre todo en el 12 en realidad, y dentro de ella. Se da cuenta de que por mucho de que tú quieras que algo salga bien, probablemente te va a tocar tomar decisiones que no te gusten. No todas las cosas que quieras lograr están en un camino lleno de flores. Es lo que Remedios pretendía, que nadie muriera. Esa para ella era la justicia. Pero Ainz llega y dice: van a morir algunos, pero salvaremos a otros. Esta es mi justicia. Para ella esa se vuelve su justicia. El poder es necesario para que haya justicia. El poder es necesario para que las cosas se logren. Y creo que esto es lo que define a ella. Esto es
lo que hace que su personaje sea tan interesante, pues tiene una construcción muy potente, desde ser una chica que está buscando su camino hasta el final del volumen 13 descubrir lo que en realidad quiere hacer. Además, ya para ir finalizando, porque creo que se ha alargado muchísimo el video, más de lo que tenía pensado, eh, creo que en ella representa al lector. Yo creo que Maruyama lo que quiso fue con este personaje representarnos a nosotros dentro de la novela. Pues ella en realidad parece un reflejo de lo que es el lector. Ella está puesta para adorar a Ainz. Lo que intentó hacer creo yo, el autor Maruyama lo que intentó hacer es colocar las dos vertientes que se pueden dar en el nuevo mundo, los dos extremos. El extremo de Remedios y el extremo de Neya. Remedios fue totalmente en contra de Ainz. Por más bien que Ainz hizo, para Remedios todo eso fue lo peor que podía hacer. Pese a que ella misma aceptó su ayuda, ¿eh? Pero Neya, al contrario, justificó todo lo que hizo Ainz. Pese a que algunas acciones eran de moral muy dudosa, lo justificó, lo aceptó y lo adoró. Y en realidad, si me preguntan a mí, yo creo que la que tenía razón era ella. Porque ir en contra de Ainz era una locura. Pero en cierto sentido Remedios tenía razón. Todo lo que estaba ocurriendo, de una u otra forma, tenía la culpa a Ainz mismo. O sea, quien le había ordenado a Demiurge que conquistara el reino sagrado había sido Ainz. Bueno, quizás no se lo ordenó diciéndole ve y masacra a todos, pero él le dijo, Demiurge, te lo dejo en tus manos. Eso es responsabilidad de Ainz. Y de hecho en un punto Remedios, en sus delirios ya de estar totalmente cegada por la ira, ella plantea eso, que esto en realidad parece como si lo había planeado ese no muerto, como le dicen. Entonces, en realidad, a ver, Neya, para mí, como les digo, su punto de vista es el correcto. Pues ella no se puso en contra de un ser todopoderoso, que además fue a salvarlos. Pero aún así, creo que el cuestionar siempre viene bien. Independientemente de la obra de Overlord o en general, sino hablando en general, ¿no? El cuestionar tus creencias, el cuestionar a quién sigues, el cuestionar lo que haces. Creo que eso siempre viene bien. Obviamente en ella pasó por este proceso de duda, pero lo hizo fue más bien hacia lo que ella ya creía, hacia lo que ella ya conocía, hacia el sistema que ella ya veía imperfecto, hacia la justicia que le habían enseñado en la Orden de los Paladines. Y al encontrar una nueva justicia, digamos que fue un poco fácil para ella el aceptarlo. De nuevo, creo que ella estuvo en lo correcto. Y de hecho, dado el contexto, dado todo lo que ocurrió, no fue extraño que ella lo hiciera. De hecho, está muy bien planteado. Su personaje me encanta su personaje. Los dos volúmenes en los que aparece ella y la evolución que ella obtiene en esos dos volúmenes es genial. Pero si algo, digamos, podemos cuestionar un poco de ella, es su ceguera hacia Ainz. Que bueno, digamos que todos la tienen, ¿no? Todos dentro del nuevo mundo están cegados por Ainz. Pero me refiero a esa ceguera, a esa nueva creencia de ella. Aún así no la estoy criticando. Me encanta y me encanta que ahora su personaje sea la líder de esa nueva secta que están haciendo en el reino sagrado, que habla sobre esto, que habla sobre la verdadera justicia, sobre que la justicia sin el poder no es nada.
dentro del contexto de Overlord, creo que ella actuó como debía actuar. Y como les digo, creo que ella es una representación de nosotros los lectores. Creo que por eso ella se ha ganado el corazón de muchos de nosotros. Porque ella es como si nos hubieran puesto a nosotros dentro de la obra y, y conociéramos a Ainz. Obviamente, simplemente por saber lo grande que es, porque si bien Ainz no es el más inteligente, tiene un grandísimo poder y sus estrategias son de 10, ¿eh? En eso sí que no lo supera nadie. Su capacidad de aprender, de aprovechar, de... Bueno, en fin, de hecho de Ainz ya hablé en otra, en otra, en otro video sobre análisis de personaje. Lo que intento decir es que creo que en ella es un reflejo de nosotros. Creo que eso es lo que intentó Maruyama con ella. Y es que además, mira esa carita, por Dios. Y simplemente su nuevo lema, el nuevo lema en ella es: Su Majestad, el Rey Hechicero, obviamente, es justicia. Ser fuerte y ayudar a los demás es justicia. En otras palabras, Su Majestad es la encarnación de la justicia. Espero les haya gustado este análisis de Neya. Lo quería hacer un poco más corto, pero nada. Creo que he hablado más o menos sobre todo lo que quería hablar de ella. Y curiosamente, de hecho, para cerrar ya con ella, es que Demiurge la está considerando a ella quizás para la posición de Reina Santa en un futuro. No es que para Demiurge sea su primera opción, pero digamos que ahí la tiene. De hecho, para Demiurge la existencia en ella y su organización religiosa le ha hecho acelerar sus planes de conquista varios años. O sea, para Demiurge nuevamente lo que hizo Ainz con esta chica, porque para Demiurge fue que se ganó el corazón de ella y de los seguidores que luego ella gana para él. Esto para Demiurge fue algo totalmente planeado por Ainz y algo para ayudarlo a él en acelerar sus planes. Sabemos por la obra, por lo que nosotros los lectores, de que no fue así, de que simplemente Ainz se la ganó a base de su carisma. Y además de, obviamente, todo el contexto del personaje, de la búsqueda de su sentido, de que estaba sola, de que Ainz fue un ser que la trató como nadie la había tratado antes, aparte de sus padres. Obviamente hay un contexto, pero para Demiurge todo esto fue urgido por Ainz para ayudarlo a acelerar sus planes de conquista del reino sagrado. Sabemos que no es así, pero sabemos de que Demiurge lo va a aprovechar perfectamente. Así que nada, chicos, espero les haya gustado el análisis de Neya Baraja. Gran personaje, uno de mis favoritos, y nos veremos en la próxima.